A ver, para muchísima gente los síntomas menstruales son, bueno, parte de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se convierten en una condición médica severísima? Una que a menudo nadie entiende y que lo cambia todo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia detrás de ese dolor y malestar extremo. Y quiero empezar con algo que es lo más importante. Dejemos esto claro desde el principio. Si alguien está sufriendo síntomas severos, su experiencia es real. Punto. No es algo que está en la mente, no es una exageración. Son condiciones médicas de verdad que merecen ser escuchadas, comprendidas y, por supuesto, tratadas. Pensemos un segundo en lo que significa este número, 75%. O sea, 3 de cada 4 mujeres reportan tener dismenorrea, que en palabras sencillas es una menstruación muy dolorosa. Esto nos da una idea de la escala, es gigantesca. Y a pesar de ser tan común, con frecuencia se le resta importancia. Bien, ¿cuál es nuestro plan para hoy? Primero vamos a decodificar estas condiciones. Después nos meteremos en la biología del ciclo. Luego veremos cómo es el camino para llegar a un diagnóstico. Y al final, lo más importante, un kit de herramientas para el alivio. Ok, empecemos con la primera parte, decodificar las condiciones. Porque es súper importante aprender a diferenciar entre términos que, la verdad, se confunden todo el tiempo. Hay que ir mucho más allá de la simple etiqueta de un síndrome premenstrual fuerte. Esta gráfica lo muestra súper bien. La experiencia premenstrual es como un espectro, ¿no? La gran mayoría, por suerte, tiene síntomas leves o moderados. Pero, fíjense en ese pedacito más pequeño. Hay un porcentaje, que puede parecer chico, entre el 3 y el 8%, que sufre de algo mucho más severo, el trastorno disfórico premenstrual, o TDPM. Y entender esa diferencia es, fundamental. Aquí está el meollo del asunto, la gran diferencia. Por un lado tenemos la dismenorrea. Pensemos en esto como un problema de dolor físico intenso, cólicos muy fuertes. La causa principal, unas sustancias llamadas prostaglandinas. Por otro lado, totalmente diferente, está el TDPM. Esto no es principalmente un problema de dolor físico, sino un trastorno severo del estado de ánimo. Y aquí está lo clave. No es que las hormonas estén mal, sino que el cerebro reacciona de una manera anormal a sus cambios normales. Muy bien, entonces ya tenemos claras las diferencias. Ahora vamos a ponernos un poco más técnicos y a sumergirnos en la biología. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del cuerpo para que se sientan estos síntomas tan intensos? La pregunta es directa, ¿no? O sea, ¿por qué la dismenorrea causa tanto dolor? ¿Cuál es el mecanismo biológico detrás de esos cólicos tan severos? A ver, vamos a seguir el proceso paso a paso. Es como una reacción en cadena. Todo arranca justo antes de la menstruación, cuando los niveles de una hormona, la progesterona, caen en picada. Esta caída es la señal para que el útero libere un montón de prostaglandinas. ¿Y qué hacen estas prostaglandinas? Pues provocan contracciones súper intensas. Tan intensas que, y aquí viene la clave del dolor, aprietan los vasos sanguíneos, disminuyen el flujo de sangre y, por lo tanto, el oxígeno que llega al músculo. Y esa falta de oxígeno, eso es lo que causa un dolor agudísimo. Ok, eso fue para el dolor físico. Ahora, con el TDPM, la cosa cambia por completo. La ciencia nos da una pista que lo pone todo de cabeza. Fíjense en esta cita. Es una alteración de la sensibilidad a los cambios hormonales normales, no una perturbación de las hormonas en sí. Esto es crucial. El problema no es que haya demasiada o muy poca hormona. Las hormonas están bien. El problema es cómo el cerebro reacciona a esos cambios. Para entenderlo mejor, pensemos en esta analogía que me parece genial. Para la mayoría de las personas, las subidas y bajadas hormonales de cada mes son como, no sé, un aviso de rutina. Pero para alguien con TDPM, esa misma, idéntica señal es como si activara una alarma de incendio de 5 niveles en el cerebro. Una emergencia total. Y eso, claro, provoca una respuesta emocional completamente desproporcionada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando exactamente en el cerebro? Pues la ciencia tiene varias hipótesis sobre la mesa. Primero, como ya dijimos, una respuesta normal a las fluctuaciones hormonales. Segundo, parece que hay alteraciones en el sistema de la serotonina, que es, ya saben, el neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos bien. También se investigan cambios en las áreas del cerebro que regulan las emociones, e incluso factores genéticos. Cada una de estas pistas nos lleva a la misma conclusión. La raíz del problema es, sin duda, biológica. Ok, ya entendimos un poco mejor qué son y qué las causa. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿y cómo se diagnostican? Porque saber cómo funciona el proceso de diagnóstico es fundamental. Es el primer paso para obtener validación y, claro, para encontrar el tratamiento correcto. Y aquí viene algo súper importante,
La clave para un buen diagnóstico no es una charla de 10 minutos en el consultorio. No. Lo que se necesita es un registro diario y detallado de los síntomas, y no por una semana, sino durante al menos 2 ciclos menstruales completos. ¿Por qué tanta rigurosidad? Pues para poder confirmar, sin lugar a dudas, que los síntomas tienen un patrón cíclico, que aparecen y desaparecen como un reloj, justo en sintonía con el ciclo menstrual. Aquí tenemos una versión simplificada de los criterios oficiales, y quiero que nos fijemos en algo fundamental, en la primera categoría, síntomas anímicos centrales. Para que se pueda diagnosticar TDPM, es obligatorio que esté presente al menos uno de esos síntomas. Cambios de humor, irritabilidad, depresión o ansiedad muy marcadas. No se trata de sentirse un poco bajoneado, hablamos de algo que realmente interfiere con la vida. Y esa es la gran diferencia con el síndrome premenstrual que la mayoría conoce. Bueno, llegamos a la última parte. Y esta, la verdad, es la sección de la esperanza. Ahora vamos a hablar de soluciones. Vamos a explorar el kit de herramientas que existe, toda la gama de tratamientos disponibles para manejar estas condiciones y finalmente encontrar alivio. Empecemos con la dismenorrea, con el dolor físico. Aquí, la estrategia más efectiva es atacar el problema desde varios frentes a la vez. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de primera línea? Bueno, primero, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno. Estos son geniales porque atacan el problema de raíz. Bloquean la producción de las prostaglandinas. Luego, tenemos los anticonceptivos hormonales combinados, que ayudan a regular el ciclo. Y claro, no hay que olvidar las opciones que no son medicamentos, como aplicar calor en la zona o hacer ejercicio. Todo suma. Ok, eso para el dolor. Ahora, cambiemos de carril y hablemos de los tratamientos de primera línea para el TDPM, que se enfocan en los síntomas de ánimo y emocionales. Como el problema del TDPM está en la respuesta del cerebro, los tratamientos se centran ahí. La terapia de primera línea suelen ser los ISRS, que son un tipo de antidepresivos que ayudan a regular la serotonina. También hay anticonceptivos orales específicos que están aprobados justamente para el TDPM. Y además de los fármacos, es importantísimo el apoyo de la terapia, como la terapia cognitivo-conductual y, por supuesto, hacer ajustes en el estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa si estos tratamientos de primera línea no funcionan? Bueno, es importante saber que la cosa no termina ahí. Hay opciones más avanzadas. Para los casos más severos, los que no responden a nada más, existen tratamientos de segunda línea. Por ejemplo, unos medicamentos llamados agonistas de la GnRH, que básicamente inducen una especie de menopausia médica temporal irreversible para apagar por completo el ciclo hormonal. Y ya como último recurso, y esto es una decisión muy seria, está la cirugía, la extirpación de los ovarios para detener el ciclo de forma permanente. Y quiero terminar la parte de tratamientos con este gráfico porque creo que trae un mensaje súper esperanzador. Miren las barras. La de la izquierda muestra el alivio con ISRS para el TDPM, hasta un 90%. La del medio, el alivio con AINES para la dismenorrea, más del 70%. La diferencia es abismal. El mensaje es clarísimo. Los tratamientos funcionan. Ayuna real y eficaz. Y para cerrar, una última reflexión. La ciencia cada vez nos da más respuestas. Cada vez está más claro que estas condiciones tienen una base biológica real y sólida. Entonces, la gran pregunta que nos queda no es científica, sino social. ¿Cómo hacemos para que todo este conocimiento se traduzca en más compasión y menos desestimación? ¿Cómo nos aseguramos de que estas condiciones médicas sean recibidas con el apoyo y la seriedad que merecen?